Bueno, si quieren vamos dando inicio entonces a la sesión del día de hoy. Me acompaña Marcela Vargas hoy, a quien ven también en pantalla, mi compañera de muchas de estas aventuras en acompañar a las organizaciones en procesos de transformación. Vamos a estar hoy compartiendo con ustedes digamos, unos elementos importantes, sobre todo de un taller que tenemos nosotros que ofrecemos de manera periódica a las organizaciones, se llama Liderar en Tiempos Turbulentos. Normalmente es un esquema en donde trabajamos durante un día completo con las organizaciones, pero hemos querido extraer aquí como las partes principales las partes principales y los conceptos que les pueden ayudar a ustedes, digamos, como a liderar y mirar qué tienen que gestionar en estos momentos tan difíciles para todos. Gracias al Grupo DNA, mi nombre es Eduardo Lleras, yo soy director del Grupo DNA aquí en Colombia, también gerente general de Coaching Group. Marcela es gerente de operaciones de Coaching Group, trabaja conmigo y toda esta iniciativa que ha tenido DNA con hacer varios webinars, pues es para nosotros por lo menos muy esperanzadora y reconfortante, ¿sí? Entonces vamos a estar generando más espacios en estos días, ya de pronto ustedes han asistido a algunos de ellos, pero si pueden ver la programación, hay también varios ya programados para los siguientes días. Y como vienen las cosas, por lo menos aquí en Colombia, muy posiblemente tendremos más días para esto. Si tienen alguna pregunta, ahí en el panel que tienen a su derecha, la mayoría de ustedes van a encontrar una sección que dice preguntas y nos las pueden poner ahí. Nosotros vamos a estar revisando las preguntas y trataremos de solucionarlas al final de la sesión. También les pido el favor a cada uno de ustedes que pongan sus micrófonos en mute para que no haya ruido de fondo. Eventualmente van a sentir algún ruido de fondo, por lo menos en el caso mío en mi casa, aquí en Colombia son las 2 de la tarde o 2:05 de la tarde, quiere decir tengo a mis hijos todavía en colegio virtual. Entonces, si bien les he pedido que hablen un poco más suave, pues de todas maneras de pronto si oye algo, yo voy a estar, cuando no esté hablando, voy a tratar de poner el micrófono en silencio. Vamos a estar conversando por un espacio de unos 45 minutos y después vamos a abrir la sección a preguntas y trataremos de resolver todas las dudas que ustedes tengan acá. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Entonces, les contaba, este es un formato que tenemos nosotros, que llevamos trabajando desde hace unos 5 años, y para estos casos específicos y por la realidad que estamos viviendo, pues hemos decidido montarlo también en un formato de webinar y extrayendo los elementos principales que creemos nosotros son necesarios y se deben generar en estos momentos tan turbulentos. Entonces, no es siendo más, Marce, ¿quieres decir algo antes de que arranquemos? Muchas gracias a todos por estar aquí. Estoy muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes y de que podamos juntos ir creando claridades y nuevas posibilidades para abordar nuestro liderazgo, que realmente se transforma mucho en estos momentos. Entonces espero que las herramientas y los elementos de los que vamos a hablar aquí sean realmente una guía para todos ustedes y que nos ayuden a renovar, a ajustar y a potenciar el liderazgo en momentos en donde la incertidumbre es alta y las emociones de todos están un poco en fiesta. Ok, muy bien. No siendo más, entonces démosle pues, Marce. Tú estás manejando allá la pantalla, Lo entonces estoy manejando. empieza a navegarnos pues por la pantalla y empezamos a conversar. Perfecto. Queremos comenzar este momento compartiendo. ¿Estás viendo la pantalla, Eduardo, para chequear? Sí, Marce, estamos viendo la Perfecto. pantalla. Entonces, simplemente queremos empezar con este primer modelo para recordar los elementos fundamentales que habilitan toda nuestra respuesta como líderes cuando estamos operando en tiempos turbulentos. Y con este primer mensaje lo que queremos es recordar que el liderazgo es en esencia una relación de influencia. Y en los escenarios normales de la vida, de las operaciones de los negocios, es una relación de influencia que usa el desafío constructivo como el mecanismo para potenciar y catalizar los resultados de negocio que esperamos.
haciendo que el desafío constructivo sea un elemento muy poderoso del papel de todos los líderes, porque le permite a las personas y le permite a los equipos usar sus recursos y usar su potencial y en ese mismo proceso desarrollarlo para obtener resultados que posiblemente el individuo e incluso el equipo consideran en algunos momentos que no son posibles. Y esa relación de confianza y esa relación de influencia que opera normalmente contenida por dos grandes fuerzas. Por un lado, está contenida por la comunicación, que permite que compartamos ideas, que construyamos alineación, que construyamos un sentido compartido del camino, pero también podamos comunicar los desafíos y los retos permanentes para poder ajustar los planes de acción y manejar las desviaciones que son normales en la ejecución de los negocios y en la ejecución de las iniciativas o en la ejecución de los proyectos. Y también está la otra gran fuerza de contención de esta relación de influencia es la confianza que se nutre y que se construye permanentemente en la relación con base en el conocimiento profundo de lo que somos como personas, la comprensión que todo líder tiene del potencial y de la contribución distintiva de cada uno de sus colaboradores y del equipo como un todo, y también del desempeño que nos permite, que genera un feedback positivo sobre lo que vamos logrando y sobre lo que vamos haciendo y sobre las nuevas capacidades que estamos habilitando. Y esta es como una forma muy breve y específica de entender el liderazgo en la vida cotidiana, en la vida normal, en los escenarios normales de operación del negocio. Sin embargo, cuando los tiempos son turbulentos, esta situación cambia. Y entonces la comunicación ya no es un elemento de contención. La comunicación se desordena, se fragmenta, cambia sus parámetros normales y entonces ya no ejerce el mismo poder de contención que ejerce en un escenario normal. Y de otro lado, como pueden ver aquí, la confianza se debilita. La confianza se debilita porque nos sentimos más vulnerables, porque la incertidumbre de la realidad nos hace dudar de nuestra capacidad instalada para enfrentarla, porque hay veces los problemas se vuelven más, los percibimos y son posiblemente mucho más grandes de lo que conocemos. Y también porque el miedo está presente no solo en nuestros equipos de trabajo ni en las personas que trabajan con nosotros, está presente en nuestra condición personal. Nuestra sobrevivencia está alterada y todo eso mina la confianza. Y lo más paradójico de esto es que en estos tiempos turbulentos en donde todos tenemos que transformar la manera de vivir el negocio, tenemos que tomar decisiones duras, tenemos que ser audaces en la manera como enfrentamos y vivimos el negocio, el desafío constructivo se vuelve absolutamente relevante. Y es el momento en donde casi que sentiríamos de manera natural como reacción, tenemos que desafiarnos. Sin embargo, el desafío constructivo no se puede usar sin un nuevo escenario de contención. Y eso significa que entra en la variable de relación de influencia, el cuidado como el mecanismo habilitador del desafío constructivo. Y entonces, ¿qué significa esto del cuidado? Significa que prestamos atención a los desafíos que cada persona está sintiendo, a su experiencia emocional, a qué está pasando en la vida privada del otro. Hoy todos estamos enfrentando los cambios del trabajo remoto, de menos gente vinculada en la línea normal de trabajo. Estamos enfrentando cambios y modificaciones en cómo trabajar, cómo producir, qué hacer en la realidad y qué no hacer, cómo relacionarnos con mercados y con segmentos del mercado que posiblemente ya no están consumiendo de la misma forma como consume normalmente.
Y todo esto entonces produce presiones nuevas en la realidad. Sin el cuidado no podemos habilitar el desafío constructivo y sin el desafío constructivo va a ser muy difícil enfrentar los retos. Y ese es nuestro primer mensaje. En estos tiempos de turbulencia, el cuidado es el principal habilitador del desafío y el desafío lo único que habilita es el potencial constructivo y creativo del equipo. Entonces, prestar atención a cómo como líderes cuidamos a nuestros equipos y cuidamos nuestras dinámicas y estamos dispuestos a escuchar y explorar de manera activa la forma en que las personas se están sintiendo es un elemento esencial de lo que podemos hacer para movilizar con éxito los negocios en estos tiempos turbulentos. Bien, Marci. Déjame, me sumo ahí también un poco a lo que estás diciendo y es un poco la experiencia nuestra en estos días, digamos, en donde hemos recurrido a ayudar a diferentes compañías y oírlas un poco de lo que está sucediendo mucho. Ahorita tenía una reunión precisamente antes de entrar a esta sesión en donde me pedían ayuda directamente con un equipo, ¿sí? Un equipo que venía desarrollando una nueva unidad de negocio y pues todas las condiciones actuales les cambiaron absolutamente como tenían que enfrentarse al negocio de esto. Y en la entrevista que estaba teniendo con la persona, yo le preguntaba a ella, le preguntaba, ¿qué es lo que tú sientes específicamente que está pasando con el equipo? Entonces ella me decía, más allá de poder lograr, digamos, una alineación en cierto tipo de cosas que por supuesto es necesario y son partes de los elementos que vamos a ver más adelante, el equipo requiere en este momento que los escuchemos, hay temor, ¿sí? La gente tiene temor a perder su puesto, ¿sí? Tiene temor a la incertidumbre. Y hay un tema bien interesante y es, tal vez el ser humano a lo que más le teme es a la incertidumbre, ¿sí? Hoy en día vivimos en muchos mundos de incertidumbre, pero le tememos a la incertidumbre horriblemente. Desde niños le tememos a la oscuridad porque la oscuridad es incierta, ¿sí? Le tememos a veces al mismo mar porque no sabemos qué hay debajo del mar, porque es absolutamente incierto. Entonces, en estos momentos de tanta incertidumbre, ahí es donde el cuidado, digamos, adquiere una relevancia muy importante. Y ese cuidado, digamos, se traduce, ¿sí?, en las habilidades que como líderes tenemos nosotros que desarrollar de escuchar, ¿sí? De escuchar al otro, ¿sí? De reconocer al otro. Hablaba ayer yo con Marce y le decía, en el fondo, el ser humano lo único lo único que necesita verdaderamente es que lo escuchen y que lo reconozcan, ¿sí? La plata sirve, sin duda alguna. No voy a negar que, por supuesto, los medios económicos o la estabilidad económica pues puede ayudarle a uno. Pero sobre todo lo que está buscando el ser humano es que no lo escuchemos y lo reconozcamos. Es casi que un acto de amor. Cuando uno estaba, digamos, en su momento tratando de salir con una pareja porque le gustaba mucho, el ejercicio que sucedía era un ejercicio de escucha y de reconocimiento. Y el cuidado se traduce en eso, en escucha, reconocimiento y contención de los espacios, que son súper importantes para los líderes en este momento y para el manejo de sus equipos. Okay. Yo le compartí a Eduardo que cuando ocurrió el terremoto de Armenia, yo trabajaba en el Ministerio de la Protección Social, en el anterior Ministerio de Salud, perdón, y yo llegué al campo al quinto día del evento. Y una de las cosas que me permitió aprender este concepto estábamos en el quinto día, había toda una presión por la localización de la gente, eran 20.000 personas que estaban sin hogar, había unas condiciones muy difíciles en el territorio y en general los miembros del equipo de salud estaban muy comprometidos y llevaban días enteros dedicados a responder a la emergencia. Y una de las cosas que para mí fue muy reveladoras fue como para cada persona era absolutamente esencial que alguien la escuchara qué estaba pasando en su vida, cuál había sido su experiencia, qué estaba pasando con su familia. Solo cuando nos tomamos el tiempo para escuchar lo que la gente estaba viviendo y la gente tuvo un espacio generoso para escuchar sus propios miedos y sus propios desafíos y sentirse capaz en la conciencia de enfrentar la realidad que estaba enfrentando, pudimos empezar a trabajar de forma más sistemática y organizada. Y eso para mí fue súper revelador del papel que tiene
este momento de cuidado y este acto de cuidado en momentos turbulentos como estos. A pesar, y tengo que confesarlo y lo confieso con total honestidad y tranquilidad aquí, mi intención era llegar a hacer lo que había que hacer, había que actuar, teníamos una agenda de resultados que había que producir. Y la gran lección de mi vida fue, no era posible hacerlo por encima de la situación emocional de las personas. Entonces es muy importante que, a pesar de nuestra tendencia a enfocarnos en las cosas duras del negocio, entendamos que esto es un mecanismo habilitador de la capacidad creativa de todo el equipo. Y esto también quiero también ponerlo en contexto, es el cuidado no significa a veces no tomar las decisiones que tenemos que tomar como negocio, ¿sí? Tenemos que tomar decisiones como negocio y más en este momento, ¿sí? Muy posiblemente decisiones que lleven a que algunas personas no trabajen más con nosotros en la organización. Son decisiones de negocio que tenemos que tomar. Pero cuando las tomamos, ¿sí? Las tenemos que tomar con el precepto del cuidado por las personas que salen del negocio y el cuidado de las personas también que quedan en el negocio, ¿sí? Y eso es muy importante tenerlo presente, ¿sí? Porque cuidado no significa, no, entonces como tengo que cuidar a la gente, entonces no va a tomar decisiones de negocio y mi negocio se va a ir al traste. No, porque entonces no estás cuidando tu negocio y tampoco estás cuidando a otras personas que van a seguir contigo trabajando, ¿sí? Pero todo esto tenemos que hacerlo bajo el marco del cuidado, ¿bien? Bien, entonces avancemos a entender un poco más qué es lo que pasa cuando el proceso avanza y los líderes tienen que tomar decisiones porque hay que empezar a producir un cambio. El cambio ya se produjo y hay unas presiones de cambio que están en la realidad. Y entender estas tres reacciones al cambio es muy importante para entender como líderes y dependiendo de nuestro rol en la organización, qué tenemos que hacer diferente para poder responder a estas reacciones que son normales cuando las presiones del cambio empiezan a incrementarse. Lo primero que pasa en la organización es que el equipo de liderazgo senior se aísla y se aísla por un acto completamente comprensible y es, tenemos que entender los impactos de la situación y tenemos que empezar a tomar las decisiones que habiliten la continuidad y la sostenibilidad del negocio. Entonces, el pensamiento y la acción natural del equipo de liderazgo senior es separarse del negocio para entender el problema, entender los impactos y empezar a definir las estrategias y las tácticas que les permitan la continuidad y la sostenibilidad del negocio. Ahí diciendo una cosa, Marce, y es, como tú dices, aislamiento apenas normal en este tipo de momentos para tratar de entender todo lo que sucede, pero esto empieza a tener un impacto en el resto de la organización, y es no sentir presente a los equipos directivos empieza a generar más escenarios de incertidumbre, ¿sí? Y la gente empieza a preguntarse qué es lo que está pasando, ¿sí? Y cuándo será que van a hablar con nosotros y qué va a pasar con nuestro trabajo y lo que va a suceder aquí en adelante. Entonces, ese aislamiento tiene una consecuencia directa en el resto de la organización. Muy bien, entonces la siguiente consecuencia empieza a ocurrir en el equipo de liderazgo medio. Cuando ese equipo empieza a sentir el vacío y las voces del miedo y del temor se incrementan y se incrementan individual y socialmente, este equipo en una forma de reaccionar también natural a la situación se fragmenta. ¿Cuál es la lógica de ese permiso? Yo hago mi pedazo, porque finalmente es un mecanismo de sobrevivencia. La sensación es que si yo hago mi pedazo, pues me voy a salvar. Si yo soy bueno en lo que hago, pues me salvo. Entonces, esto genera una división en un equipo que existe en las organizaciones, que no siempre hay una conciencia de que existe, pero que empieza a generar un sentido de silo. Es decir, yo me preocupo por mi pedacito, lo demás no es mi preocupación. Y cuando el equipo de liderazgo medio se empieza a comportar fragmentado y por silos, el poder de armonizar la ejecución del negocio se pierde. A mí me gusta relatarlo de una manera gráfica y es quien ha tenido la oportunidad a veces de entrar a un gallinero y se encuentra las gallinas todas corriendo para un lado distinto, ¿sí? Entonces cada gallina corre para un lado distinto, pero no hay como una armonía en lo que está sucediendo. Cada quien está buscando hacer sus cosas por su lado. Y hay un mecanismo natural de protecciones. Yo entrego lo mío, ¿sí? Yo hago lo mío
y si yo hago bien lo mío, pues me tendrán en cuenta para lo que sigue, ¿sí? Entonces, ahí es donde, como Marcela lo mencionaba, empezamos a incrementar los hilos y las personas simplemente a tratar de trabajar en lo suyo porque quiere demostrar que es capaz. Apenas natural, ¿sí? Apenas natural. No es que estemos hablando de cosas que no, que les suceden a otras personas. A todos nos suceden ese tipo de cosas en estos momentos tan críticos. Y el comportamiento de estos dos equipos, el equipo de liderazgo senior encerrado y el equipo de liderazgo medio fragmentado y quedándose con una visión muy pequeña de la realidad, produce en todo el equipo de base del negocio un sentido de calcificación. Está el vacío de información y la incertidumbre y la fragmentación de la acción que yo me quedo haciendo lo mínimo que creo que hay que hacer o quieto. Y cuando me quedo quieto, el negocio no se queda quieto, el negocio se empieza a deshacer, a desmoronar, porque el negocio se logra con la acción de las personas que producen los resultados. Y si esas personas se quedan quietas porque pues finalmente no se sabe qué va a pasar, para qué me puedo poner a hacer esto si finalmente no sabemos si hay continuidad o no, pues estamos generando una energía que frena la inercia propia del negocio y que en últimas va a tener un impacto grave en lograr los resultados que la organización tiene que lograr para garantizar su sobrevivencia. Y esta parte, digamos, que es todo lo que sucede a nivel operativo, pues no podemos negar que definitivamente es en esa parte operativa donde el negocio se mueve, ¿sí? De alguna manera, también en la reunión que tenía con el equipo esta mañana, me decían el problema, ¿sí? En este momento es que no queremos hacer nada distinto a lo que estábamos acostumbrados. Estamos parados esperando y lo peor de todo es que están parados esperando a que el presidente de la República les diga que no va a haber más cuarentena, cuando la verdad es que muy posiblemente pues esa realidad no sea tan cierta para nosotros. Entonces hay una parálisis absoluta y el negocio se paraliza completamente. Y ese es, digamos, el impacto que tiene en ese grupo de personas que son críticas para el negocio. Claro, no es que digamos que la gerencia media o la gerencia alta no sean críticos, pero quienes están en el día a día y en la ejecución propia del negocio son ellos. Y si los tenemos a ellos absolutamente calcificados, paralizados, pues el negocio pierde total dinámica. Entonces, la pregunta que surge en este momento es, bueno, y como líderes, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Cómo respondemos a esta realidad? Y lo primero es el aislamiento, tenemos que contrarrestarlo con comunicación cercana y permanente. Y esto pone una doble presión. Como pueden ver, lo que necesitamos es que esta flechita no esté mirando hacia arriba, sino que esté mirando hacia abajo. E implica que permanentemente los líderes, sí, se reúnen, trabajan, entienden, comprenden y definen, pero inmediatamente comunican la imagen de éxito con la mayor claridad posible y con alineación activa al resto de la organización. Y para traducir esto en cosas más comportamentales más claras, significa que todos los líderes senior salen de la reunión y tienen claro qué van a comunicar, con qué intención y lo hacen de manera inmediata usando una sola voz. Eso llena los vacíos de información. Y los vacíos de información se pueden llenar incluso con un aún no sabemos qué vamos a hacer al respecto. Pero eso es más información que no decir nada. Cuando le decimos a la gente, aún no sabemos nuestra decisión en relación con esto, pero cuando lo sepamos, yo les voy a decir. Y además las personas están viendo que ustedes siempre están comunicando de manera clara la información que pueden comunicar. Las personas saben que ustedes son una fuente confiable de información y eso inmediatamente reduce la necesidad del ser humano de completar el vacío de información con la información, con la voz del miedo, con la voz del miedo colectivo o con el chisme que siempre ocurre en estas dinámicas. Ahí, Marce, es súper importante también algo que mencionaste y es la comunicación debe ser homogénea, quiere decir, decimos todos lo mismo, ¿sí? Y esto es bien importante mencionarlo porque muchas veces lo que sucede también ya a los niveles directivos es que se comunican las cosas de distintas maneras, ¿sí?
o cada quien decide comunicarlo de una manera, o cada quien decide a veces como asumir posiciones distintas a las que ha asumido el mismo equipo. Y lo único que genera eso es mensajes encontrados entre lo que está diciendo una persona de un equipo directivo y lo que está diciendo otra persona del equipo directivo, y empieza a generar más confusión en la gente, ¿sí? Entonces, el mensaje debe estar alineado. Puede que yo no esté de acuerdo con la discusión o con la decisión que tomamos, pero si esa es la decisión que tomamos, la comunicamos todos de la misma manera, ¿sí? Y tenemos que estar súper alineados en cómo lo vamos a comunicar. Y lo otro es, uniéndome también a lo que mencionaba Marce, tenemos que ser claros, ¿sí? Inclusive de lo que no es claro. Si hay algo que no es claro, tenemos que dejarlo claro. No es claro para nosotros, no sabemos qué vamos a hacer con esto. Y eso por lo menos da una sensación distinta a las personas y no empiezan a buscar información de diferentes maneras. Muchos de ustedes lo han visto hoy en día, por ejemplo, con esta crisis a nivel Estado, ¿sí? Empiezan a surgir chismes, por lo menos en Colombia, que ya el presidente tenía un borrador de decreto donde prolongaba por 40 días más la cuarentena. Tuvieron que salir a desmentir esto, ¿sí? Entonces empezamos a buscar información donde no existe y la gente empieza a darnos información que no es real, ¿sí? Que no es real. Entonces, la capacidad y el poder de la información, la capacidad que tienen que tener y el poder de la información en los equipos directivos es muy, muy alto y tienen que estar comunicando permanentemente y muy alineado todo lo que tienen que decir. Entonces, cuando el equipo de liderazgo senior es la fuente confiable de información y además está presente permanentemente, se produce un fenómeno en el equipo de liderazgo medio que contrarresta la fragmentación. ¿Y cuál es ese fenómeno? Necesitamos provocar la acción interfuncional intencional. Para enfrentar escenarios turbulentos como estos, siempre hay acciones que desencadenar. Y hay una tendencia natural a decir entonces que los de recursos humanos se encarguen de los de recursos humanos y los de administración de las cosas administrativas y los de financiera de las cosas financieras y cada quien en su pedacito. Y este es uno de los principales errores, porque recursos humanos podrá manejar el proceso y gestionar el proceso, pero necesita gestionar el proceso considerando las nuevas condiciones de operación de la gente en el negocio. Y la persona de finanzas tiene que asumir el control y su gestión financiera, pero en el marco de las nuevas demandas de recursos que tenga la organización. Y así cada área del negocio no puede tomar sus decisiones solas. Entonces necesitamos que las iniciativas que el equipo de liderazgo senior identifica como críticas las traduzca en iniciativas de acción interfuncional a cargo de la gerencia media. De tal manera que esa gerencia media tenga que comunicarse, tenga que ayudarse, tenga que operar con una sola dinámica y voz y entonces le demuestre al resto de la organización que no hay espacio para el silo, que no hay espacio para el aislamiento y que no hay espacio para la separación. Sí. Y ahí digamos que en estos momentos críticos, todos esos proyectos que se vuelven estratégicos, ¿sí? O todos esos proyectos que tienen que ver con las nuevas culturas que se están creando, son súper importantes y son unos escenarios ideales para trabajar toda esta acción interfuncional, ¿sí? Quiere decir, a través de ellos podemos nosotros llevarle a la organización el trabajo interfuncional para que cada quien se vea involucrado, ¿sí? Y definitivamente, pues yo creo que no hay una sola organización en este momento que no esté replanteándose su estrategia y los proyectos prioritarios estratégicos. Y eso lo que lleva es que logremos un accountability compartido. Y no es el accountability de mi área, no es el indicador de recursos humanos, no es el indicador, no, es el indicador de todos, porque somos corresponsables, sin importar el nivel de la organización y el área que estemos, del resultado organizacional como un todo. Y esa es la parte más importante en este punto. Y esa acción interfuncional va a provocar, sin que sea el principal objetivo, dinámicas de encuentro de las personas. Y en esas dinámicas de encuentro de las personas para trabajar, para construir juntos, para solucionar juntos, se vuelve una plataforma de contención emocional a los desafíos y a los retos que cada persona está viviendo en su vida cotidiana, en el ejercicio de su rol, pero también en su vida personal y familiar.
Cuando esta integración del nivel medio está habilitada, entonces podemos pasar a entender qué hacer a nivel de la base de la organización. Y ahí es donde los líderes estamos llamados a provocar involucramiento. No se trata, y ese es un término muy frecuente que usamos los líderes, y es como de quererle vender el cambio a todo el mundo y que todo el mundo compre el cambio. No necesitamos gastar energías en vender el cambio y que todo el mundo lo compre y todo el mundo esté feliz con eso. Necesitamos que todas las personas se puedan involucrar. Y esto significa que bajemos los desafíos a la organización y le preguntemos a la gente cómo enfrentarlos, que saquemos ideas de cómo optimizar los procesos, que utilicemos el conocimiento de quienes hacen el negocio en el día a día para encontrar mecanismos de salida a las diferentes situaciones críticas de la organización. Cuando las personas están involucradas en atender los desafíos del cambio, las personas están sintiéndose partícipes significativas de la situación. Y contrario a lo que muchos pensamos, todos los seres humanos necesitamos sentir que lo que hacemos agrega valor y es significativo y es valioso. Cuando una persona entiende cómo su actuación agrega valor a la organización, al colectivo y al negocio en el momento y se siente involucrada en el proceso, es capaz de vivir el proceso de cambio y de moverse en la dirección correcta. Pero cuando dejamos a las personas separadas y no consultamos su voz y no las involucramos en la generación de ideas, las personas sienten que el problema no es con ellos y van a continuar en la calcificación. Entonces necesitamos provocar esas dinámicas. Y esas dinámicas, entre otras cosas, digamos, desde un poco la perspectiva de cómo enfrentamos nosotros a cierto tipo de cambios con organizaciones, es en el involucramiento y en oírlas y hacerlas parte de y ayudarlas a ser exitosas, creemos que empezamos a generar entornos, llamémoslos así, porque muchas veces hoy en día se llaman así, más felices, ¿sí? Nosotros creemos, frente a toda la teoría, digamos, de la felicidad organizacional, que parte de la felicidad organizacional es precisamente gestionar el involucramiento de las personas, ¿sí? Ayudarlas a sentirse capaces, ¿sí? A lograr cosas, a trabajar de la mano con los otros niveles de la organización y poder llevar la organización a un nivel completamente distinto. Entonces, de una manera un poco mágica, cuando empezamos a hacer eso, realmente el clima o todo lo que queremos medir nosotros de cómo se sienten las personas dentro de la organización empieza a cambiar radicalmente. Y esto, digamos, es una observación que hemos visto en los últimos años. Muy bien, entonces voy a permitirme recapitular sobre Espérate, las Marce, 4. solamente una cuña. Hagan preguntas, por favor, que aquí estamos viéndolas. Entonces, si tienen preguntas, ahí en el panel de preguntas, ustedes las escriben y nosotros las vamos contestando. Gracias, Eduardo. Entonces voy a recapitular los 4 puntos que hemos abordado. Primero, utilizar el cuidado como la forma de contener las relaciones, de tal manera que podamos desafiar a los equipos y nos podamos mover hacia escenarios nuevos y diferentes. 2, comunicar de manera cercana, clara y con una sola voz la imagen de éxito de la organización y mantener la alineación activa sobre las iniciativas y proyectos y cambios que la organización tiene que asumir. Provocar acción interfuncional en la gerencia media para que se genere una dinámica de acompañamiento y acción compartida con pensamiento de negocio. Y 4, involucrar a las bases de la organización para que se sientan contribuyendo significativamente a la solución de los problemas del negocio. Hay una forma entonces de hacer todo eso que tiene que ver con la manera en que abordamos el cambio desde una perspectiva accountable. Y en ese sentido, no es una nueva mentalidad, es una nueva mentalidad, pero como la vida es así, entonces quedó nueva mentalidad. Mi error de último minuto, fantástico. También pasa en los escenarios de cambio, nada es perfecto. Entonces hablemos un poquito de este proceso del cambio accountable. Eduardo, ¿quieres comenzar tú con la nueva mentalidad?
por Con la favor, nueva mentalidad, listo, Marce. por favor. Y creo que ustedes, digamos, se han venido sometidos a todo este nuevo concepto, sobre todo en estos días. O sea, tenemos que cambiar la nueva mentalidad, me tengo que transformar y todo lo demás. Y la nueva mentalidad, digamos, obedece muchas veces a que las presiones externas a nosotros mismos, al equipo y a la organización, nos llevan a tener que cambiar las cosas. Este es un evento clarísimo, ¿sí? No podemos, digamos, tener un mejor ejemplo en este momento. Y ese evento y en esa nueva claridad, lo que nos empieza a señalar es que tenemos que empezar a pensar no solamente distinto, sino a operar distinto, ¿sí? Y operar distinto tiene que ver con esto mismo que estamos haciendo ahorita, ¿sí? Esta es, digamos, para Marcela y para mí es una nueva mentalidad, ¿sí? Nosotros trabajábamos mucho más acompañando a las personas de manera presencial, ¿sí? Para muchos de ustedes en las organizaciones, pues también trabajaban en sus oficinas presencialmente, ¿sí? Hoy en día están operando de manera remota. Hay unas presiones de mercado absolutamente enormes, ¿sí? Hay unas presiones sobre la salud, no podemos desplazarnos, no podemos salir, el negocio no sabemos cómo va a ser viable. Quiere decir tenemos que ante esta nueva realidad que tenemos, cambiar nuestra mentalidad. Y en ese cambio de la mentalidad, tenemos que empezar a gestionar cosas de manera distinta. Por ejemplo, nuestras funciones. ¿Cómo son las funciones de cada uno, ¿sí? De nosotros en el rol que teníamos antes y en el nuevo rol que está surgiendo? Yo aquí tengo sentada, por ejemplo, a mi señora, que con su nuevo rol ha habido movimientos en la compañía, su nuevo rol se empieza a volver más robusto, ¿sí? Muchos de ustedes encontrarán que sus roles están cambiando dramáticamente en las últimas 2 semanas, ¿sí? Y con el rol cambian las responsabilidades, ¿sí? ¿De qué tengo que hacerme accountable ahorita? ¿De qué soy responsable específicamente yo en lo que me empieza a suceder? Y no solamente como individuo, sino como equipo y como organización, ¿sí? Los equipos, los individuos, los equipos y la organización misma empiezan a cambiar sus funciones, sus estructuras, las responsabilidades de cada una de las personas ahí. Empiezan a cambiar las relaciones, ¿sí? Ya no tenemos unas relaciones en donde nos encontramos todos los días y nos sentamos a conversar, ¿sí? Nos tomamos un café, trabajamos muy cerca, estamos trabajando de manera remota, no nos estamos viendo la cara todo el tiempo, empezamos a tener que tener responsabilidades autogestionadas, nos tenemos que autogestionar nuestro propio tiempo, además de planchar, lavar, cocinar, todo ese tipo de cosas, tenemos que seguir respondiendo frente a los demás y a las relaciones que empiezan a surgir dentro de mi mismo equipo de trabajo y dentro de la organización misma, pero inclusive a mis relaciones a nivel personal. En los equipos de trabajo en este momento las relaciones están cambiando dramáticamente. Para las personas están cambiando. Estamos, por ejemplo, en este momento trayendo relaciones del pasado nuevamente a revivirlas, ¿sí? Y eso empieza a suceder básicamente frente a todas las presiones que tenemos. Y por último, pues también tenemos que empezar a clarificar las expectativas. Nosotros teníamos expectativas sobre las personas en el pasado de una manera. Eso era lo que esperábamos de tu desempeño, eso es lo que yo esperaba que me entregaras, eso es lo que yo esperaba en niveles de calidad, tiempo y lo que fuera. Y las expectativas ahorita tienen que ser distintas. En muchos de los casos son expectativas en donde yo tengo que permitirte autogestionarte y trabajar de una manera sola, ¿sí? Pero estas son las expectativas de tu trabajo específicamente porque no voy a estar al lado tuyo todo el tiempo ayudándote. Quiere decir, son escenarios en donde por supuesto vamos a tener que empezar a empoderarnos de una manera mucho más ágil. El segundo punto que viene, ¿sí? Tiene que ver con los hábitos de ejecución. Y esto es súper divertido. A mí es que este modelo me encanta, ¿sí? Y es siempre que nosotros operamos en el mundo bajo una mentalidad vieja, operábamos con unos hábitos, ¿sí? El hábito de levantarme, bañarme, vestirme, tomar el carro, tomar la misma ruta, llegar a la oficina, tomarme un café antes de sentarme, ir a hablar con cualquier persona, revisar mi correo electrónico, mirar esto, tener un par de reuniones presenciales, ir y visitar unos clientes, reunirme con mi equipo de trabajo y todo lo que pasa, ¿sí? Las nuevas mentalidades nos traen nuevamente cambios de hábitos, ¿sí? Los hábitos que están teniendo hoy en día ustedes, ¿sí? Empiezan a ser completamente distintos, entre otras cosas porque ya solamente te bañas y desayunas y estás trabajando, posiblemente hora y media de tu desplazamiento a la oficina, por lo menos en una ciudad congestionada como Bogotá, eso no va a suceder, ¿sí? ¿Qué nuevos hábitos puedes incorporarle todo a este nuevo tema? A mí siempre me gusta relatar esto, a la luz de ejemplos muy específicos. Si yo quiero ser un deportista y correr una triatlón y resulta que tenía una vida sedentaria,
¿sí? Mis hábitos de vida sedentaria, levantarme tarde, desayunar en la cama, leer el periódico, tienen que cambiar por unos hábitos de levantarme temprano, hacer ejercicio, almorzar, ir a hacer algo de ejercicio, llegar temprano a la casa, alimentarme distinto, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi nueva mentalidad me lleva a ser atleta, me quiero verme bien, sentirme bien y todo lo demás. Entonces, la nueva mentalidad tiene que venir necesariamente acompañada de nuevos hábitos de ejecución. De manera individual y colectiva, el equipo tiene que desarrollar nuevos hábitos de comunicación, de toma de decisiones, de planeación y seguimiento, de resoluciones de conflicto, de trabajo en equipo, etcétera, etcétera, que hay un montón de hábitos. Después viene una parte, la tercera parte que llamamos mediciones para enfocarse, ¿sí? Y aquí es bien importante aclarar una cosa, no son nuestras mediciones finales de cómo nos fue, ¿sí? Si uno lo mira, por ejemplo, en los atletas de alto desempeño, por ejemplo, cuando están corriendo digamos, un ciclo olímpico, ellos saben exactamente cómo tienen que hacer su entrenamiento, saben exactamente cuántas horas al día tienen que hacer de cardiovascular, de fuerza, de gimnasio, y planean su vida así, o si quieren correr una maratón o todo eso, planean su día a día así específicamente. Y están midiendo todo el tiempo que estén siguiendo ese plan de trabajo y aspiran que con el seguimiento de esas mediciones y ese plan de trabajo logren el resultado que se están planteando. Lo mismo sucede aquí. Aquí tenemos que encontrar mediciones del proceso, ¿sí? Que nos permitan enfocarnos en cómo estamos operando de manera completamente distinta. No es la medición final que es el último punto, ¿sí? Es simplemente sentarnos a ver y decir, oye, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en lo que nos planteamos y cómo estamos midiéndonos ahorita específicamente? ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a medirnos distinto. Antiguamente podíamos medir las horas, la manera en cómo trabajaba una persona por el tiempo que pasaba en la oficina. Ahora, infortunadamente o afortunadamente, nadie podrá hacerlo. Quiere decir, tenemos que empezar a tener unas mediciones para mantener foco de una manera distinta. ¿Ok? Después Y viene ahí, un punto. Eduardo, perdóname, te interrumpo ahí Dale. porque es muy importante lo siguiente. No medimos con la intención de calificar de bueno o malo la realidad. Cuando estamos viviendo el proceso accountable de cambio, medimos para darnos cuenta oportunamente de cómo tenemos que ir corrigiendo el rumbo. Y en los escenarios turbulentos eso es muy importante, porque ninguno de nosotros sabe si lo que está haciendo va a ser 100% perfecto y seguro el resultado en este escenario. Nadie. Entonces, la única forma de asegurar que lo que hacemos contribuya de manera positiva a lo que estamos buscando es ir calibrando en qué vamos y qué está pasando en la realidad para ajustar la acción. No para decir, no, esto no sirvió, entonces votémoslo, o no, esto está muy bien, entonces sigámoslo. Ese cambio de la concepción de la medición es esencial para mantener la energía y para generar el momentum que es necesario para que el cambio ocurra. Si queremos seguir amarrados a la perfección y a los resultados de 100% ajustado, vamos a sufrir un montón y vamos a obtener lo mismo. Entonces, es importante que cambiemos el sentido de la medición, de una medición para calificar o evaluar mi desempeño, a una medición para tomar oportunamente acciones correctivas que me permitan alcanzar lo que quiero alcanzar. Muy bien, Marce, gracias. Y eso unido con un siguiente punto que me encanta, que se llama la recuperación proactiva. Y este punto me encanta porque, digamos, todo el modelo parte de una percepción y es que todo lo que estamos haciendo está gestionado por seres humanos. Quiere decir, los seres humanos fallamos, ¿sí? Quiere decir, muchas veces podemos generar una nueva mentalidad, generar unos nuevos hábitos de ejecución, hacer mediciones para enfocarnos y mirarnos, pero muy posiblemente, y les garantizo que en esa nueva mentalidad o los nuevos hábitos son todo lo que estén haciendo, van a fallar. Quiere decir, van a volver a los hábitos anteriores, a la manera anterior de cómo operaban. Y entonces, aquí es donde generamos mecanismos de recuperación proactiva. Quiere decir si caemos en aquellos viejos vicios que operaban bajo una realidad completamente distinta, ¿sí? Y que estaba bien, no importa, pero si caemos ahí como equipo, como líder, como organización, ¿cómo nos vamos a recuperar? ¿Cuáles son los planes para podernos recuperar? A mí me gusta relatarlo de una manera sencilla,
Creo que todas las personas que estamos aquí sentadas en este webinar, alguna vez en la vida hemos hecho una dieta, ¿sí? Cuando hacemos una dieta sin mecanismo de recuperación proactiva y nos planteamos no comer carbohidratos ni comer dulces en algún tiempo, durante 2 meses, al 10.º día más o menos en un nivel de histeria, ya que no aguantamos nada, terminamos comiéndonos un postre y al comernos el postre nos flagelamos y la dieta se acabó. Mientras que si diseñamos dietas con mecanismos de recuperación proactiva, yo sé que posiblemente en algún momento voy a incumplir el compromiso que hice conmigo mismo, ¿sí? Y sé cómo recuperarme. Quiere decir, si me comí el postre, pues al otro día voy a hacer ejercicio, ¿sí? Voy a hacer 1 hora adicional de ejercicio. Si me quemo el postre, al otro día, pues voy a comer ensaladas o voy a tomar simplemente sopas. Entonces, es súper importante que los equipos en este momento empiecen a diseñar mecanismos de recuperación proactiva. Quiere decir, entendemos que podemos fallar en esto nuevo que estamos implementando porque somos ante todo seres humanos que venimos acostumbrados a operar de una manera distinta en una realidad distinta. Y como eso es así, ¿cómo nos vamos a recuperar de esos fallos que vamos a tener sobre el camino? Y diseña uno con anterioridad la manera como quiere reaccionar frente a esas posibles faltas que tiene. ¿Bien? Y por último, vamos con el reconocimiento. Y esta es, digamos, como una parte súper importante. El reconocimiento, y digo yo es súper importante porque realmente la nueva mentalidad queda incorporada en el equipo o en el líder o en el ser humano en el momento que hace reconocimiento, ¿sí? Y el reconocimiento es sencillamente pararse y decir de dónde vengo y quién soy hoy, ¿sí? ¿Qué ha pasado conmigo en este proceso? ¿Sí? Específicamente, ¿qué resultados he obtenido? ¿Sí? Yo como líder, como ser humano, como equipo, ¿qué resultados hemos obtenido? Como organización, ¿qué hemos obtenido nosotros? Entiéndalo así, la primera vez que una persona corre una maratón, ¿sí? Una vez termina su maratón, lo primero que dice es, nunca en la vida me sentí capaz de lograr esto. Hace 6 meses yo era una persona sedentaria que no hacía nada y hoy en día me siento absolutamente capaz de hacerlo. Lo segundo que dice es, denme una cerveza, ¿sí? Y lo tercero que dice es, cuando uno le pregunta, bueno, pero ya terminaste con esto, y dice, no, voy a volver a correr en 6 meses y voy a bajar mi tiempo. Y ese es otro elemento importantísimo del reconocimiento. El reconocimiento no solamente nos permite ver de dónde venimos y dónde estamos y qué logros hemos obtenido, sino que además nos empieza a dar una sensación de que somos capaces de más, ¿sí? Entonces, siempre que entren en este proceso de cambio accountable, a donde estén llevando sus equipos, tiene que haber momentos de reconocimiento que permitan anclar todo el aprendizaje que el equipo o los individuos han tenido, y una vez anclado ese aprendizaje, lograr un nuevo desafío para el equipo. Y empezamos en un círculo y en una onda, digamos, virtuosa del equipo o del líder de hoy para adelante. Y ese es un tema muy importante en los tiempos turbulentos que tenemos que considerar. Generalmente tendemos a ofrecer reconocimiento cuando el proyecto o la iniciativa o la acción llega a su fin. En los tiempos turbulentos necesitamos tener reconocimientos en periodos más cortos y necesitamos reconocer el avance y el progreso de hitos de medio camino. Por una cosa muy simple, los equipos, tanto como las personas, tienen, como decir, tienen una batería preestablecida. Se cree que en condiciones normales un equipo puede operar hasta 6 meses dentro de los desafíos normales de un negocio, pero a los 6 meses la batería se le acaba. Y las personas dejan de ver y los equipos dejan de ver el progreso que están logrando porque están tan enfocados en la acción de lograrlo que dejan de ver el mapa completo. En escenarios turbulentos pasa lo mismo, solo que el consumo de energía es más alto. Entonces, si dejamos el reconocimiento solo para el final de la maratón, solo para el final de la iniciativa, perdemos la energía del equipo. Entonces, en escenarios turbulentos tenemos que poder hacer reconocimiento de las metas volantes para que el equipo sienta que algo está pasando.
Ok, yo he estado súper ocupado sacando este elemento del proceso, pero mientras yo estaba enfocada en esto, todas estas personas y todos estos equipos lograron todas estas cosas. El logro de los otros genera confianza en el sistema para alcanzar lo que no imaginamos podemos alcanzar. Entonces, en el tiempo turbulento, es muy importante que los líderes no solamente estén comunicando la orientación, sino también comunicando el avance y lo que se está logrando, de tal manera que las personas que participan en el proceso de transformación puedan sentir que lo que hacen tiene valor. Y este es un ajuste que hay que hacer cuando estamos en tiempos turbulentos. Bien. Aprovechemos entonces para avanzar en el último modelo que queremos explicarles, porque una de las cosas que es más desafiante para los líderes cuando estamos en estos momentos es mover el barco cuando los marineros están mamados y no quieren moverlo, o están preocupados, o están temerosos de la marea de la noche o de las dificultades que hay que abordar. Y es inevitable que eso está ahí, eso está en la emocionalidad del equipo que va a remar. Pero yo como capitán del equipo tengo una labor para lograr que las personas sean capaces de convertir el miedo en acción accountable. Y para eso tenemos que entender estas zonas de cambio. Los seres humanos podemos percibir el cambio en 3 niveles. Cuando el cambio que percibimos sentimos que nos afecta mucho nuestros intereses, que altera de manera severa nuestra forma de operar en el mundo y nuestra manera de hacer las cosas y nuestras preferencias personales, podemos percibir que el cambio es un castigo. Y cuando percibimos que el cambio es un castigo, la reacción humana al cambio es resistencia. Vamos a hacer lo que podamos para evitar que el cambio sea necesario. Nos vamos a resistir. El otro lado de la ecuación es cuando estamos tan cómodos y se nos presenta el cambio, pero el cambio realmente no altera en nada mi manera de vivir el negocio, de contribuir al negocio o de hacer lo que tengo que hacer. Estoy en la zona de confort. En la zona de confort no se produce el cambio porque no hay ninguna razón para cambiar. Si yo estoy bien aquí, ¿qué necesidad tengo de, de moverme de este lugar? Entonces, lo que necesitamos para que el cambio se produzca es incomodidad con seguridad. Es poner a todo el mundo en una incómoda zona de seguridad. Es decir, sabemos que tal como estamos funcionando ya no sirve más, que hay factores externos que están empujando para que nos movamos, pero nos sentimos capaces de enfrentar el desafío y de asumir las incertidumbres, la formación y el desarrollo que el cambio trae. Cuando estamos en la zona segura y en la zona incómoda es cuando podemos hacernos cargo del cambio. Pero cuando estamos en la zona de castigo, cuando estamos en la zona de confort, nadie va a cambiar. Y esto es un elemento muy importante para entender como líderes cómo movilizamos el cambio cuando estamos trabajando con los equipos. Eduardo, ¿quieres adicionar algo acá? No, sigue, tranquila. Entonces, abordemos, entendiendo esto, abordemos este modelo que parece muy complejo, pero no es tan complejo. Lo primero que tenemos que entender es que cuando yo estoy seguro, estoy dispuesto a arriesgar. Y cuando estoy dispuesto a arriesgar, asumo acciones que me permitan lograr los resultados deseados. Porque de eso se trata la accountability, se trata de actuar consistentemente con los resultados que deseamos. Y cuando yo soy capaz de actuar y empiezo a materializar los resultados, eso alimenta mi sentido de seguridad. Entonces, construir accountability se basa en provocar la seguridad suficiente para que queramos arriesgar y entonces actuemos a favor de los resultados. Y eso produce un círculo virtuoso. Sin embargo, cuando tenemos miedo o dolor, la reacción natural humana es negarlo.
negamos el dolor. Y como lo negamos, entonces nos sentimos paralizados por el dolor. Y esto es un fenómeno que no necesariamente es consciente. De hecho, la mayoría de las veces es inconsciente. Me duele, para que no me duela, niego que me duela y como no me duele, pues no tengo que hacer nada para que no me deje de doler, por lo tanto me paralizo. Cuando estamos enfrentando un proceso de cambio, un proceso turbulento, un escenario como el que estamos viviendo, las personas entran en lo que nosotros llamamos de manera genérica aquí dolor. Y en el dolor se activa la parálisis por negación. Veíamos lo que Eduardo comentaba en un ejemplo anterior, decía, hay personas que están paralizadas esperando a que el gobierno saque un decreto que dice que se acaba la cuarentena y no está pensando qué cambios y no está asumiendo los cambios que tiene que asumir si la cuarentena se prolonga, que es el escenario social y mundial más probable. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, como líderes, entonces, ¿qué hacemos con esta paradoja? O sea, necesitamos que la gente se mueva, pero la gente está muerta del susto. Lo primero es que cuando nosotros somos unos líderes accountable, utilizamos la verdad de la situación, reflejar la situación, contarle al equipo lo que está pasando para que el equipo pueda despertar este dolor, pueda sentirlo, pueda asumirlo como cierto y entonces pasar a la zona de incomodidad. Porque solo estando en incomodidad, las personas van a asumir las acciones para el cambio. Marce, y hay una cosa importante, perdóname, y ¿Está es, bien? ¿me oyes? Sí. Y es muchas veces las personas que trabajamos en recursos humanos no queremos que la gente sienta dolor, ¿sí? Y muchas veces nos dicen a los líderes que uno no puede hacer que los demás sientan dolor, ¿sí? Pero es una necesidad, el dolor está ahí presente para algo, ¿sí? Entonces, no evitemos el dolor en los demás. Cuando reflejamos la realidad de la situación, eso genera dolor, pero es la realidad de la situación. Y Y eso, solamente, dime. no, que es muy lindo en lo que dices, Eduardo, y es, el dolor está ahí, solo que está Sí, negado. claro, Entonces no estamos provocando dolor, estamos permitiendo que el dolor sea sentido, estamos honrando un dolor que está ahí y que está estamos ahí. ignorando. Y reflejar la verdad de una situación que genera dolor no es ser mal ser humano, ¿sí? De hecho, de largo plazo, ¿sí? Es agradecido. Y piénsenlo ustedes, aquellas personas que le han cantado, a uno le ha cantado la verdad en la cara y con las cuales a uno le ha dolido, uno termina agradeciéndoles, ¿sí? Y aquí es súper importante entender que reflejar esa realidad que puede generar dolor es una necesidad. Dale. Y solo para asegurar que estamos hablando de lo mismo, reflejar la verdad no significa no ser compasivos, no significa ser burdos, no significa ser insensibles, significa decir en voz alta la verdad que nos tenemos que decir como negocio. La situación está difícil, sí, tenemos o no tenemos problemas de caja, tenemos problemas de continuidad, cuándo va a iniciar, todas esas cosas son la verdad de los negocios. Y despertar no es falta de sensibilidad ni implica hacerlo de manera insensible. Significa traerlo a la mesa para que los miedos puedan surgir y no se enquisten y se pudran en la vida privada de las personas y de los equipos. ¿Quieres decir algo más aquí, Eduardo? Bien, entonces, cuando despertamos al dolor y nos estamos sintiendo incómodos, nuestra misión como líderes es ayudar a aceptar esa sensación, ese dolor, ese sufrimiento y reforzar la confianza y la valentía para avanzar. Como líderes sabemos la capacidad que nuestro equipo tiene y sabemos la capacidad de cada ser humano. Y hay veces sabemos más el potencial de las personas que las propias personas. Y entonces este es un momento para abrazar la situación,
para aceptar lo que estamos viviendo, pero además para recordarle al otro por qué confiamos en él, por qué cosas esa persona ha logrado en su vida y con nosotros en el negocio que le van a permitir ser exitosos en enfrentar lo que estamos enfrentando. Y ese ejercicio de confianza y valentía lo que ayuda es a incrementar la seguridad. Entonces, con la verdad despertamos el dolor para generar incomodidad y con la declaración de confianza y la aceptación estamos provocando la seguridad necesaria para que la ecuación opere a la perfección. ¿Quieres decir algo aquí, Eduardo? Ah, perfecto. Lo has hecho muy bien. Y gracias, gracias. Eres muy amoroso. Estás dándome confianza. Y cuando la seguridad y la incomodidad están presentes, entonces nuestra misión como líderes es brindar orientaciones para la acción que sean específicas, porque necesitamos provocar movimiento. El movimiento y el paso a paso es lo único que nos permitan atravesar nuestras resistencias y nuestros miedos para lograr los resultados. Y ahí los líderes tenemos un papel fundamental en ayudarle a las personas y a los equipos a comenzar la acción. Cuando las personas comienzan la acción, en la acción misma encuentran el feedback suficiente para continuar y ganar momentum. Y cuando se gana momentum, se genera la inercia, la transformación. Y así permitimos que las personas puedan vivir en accountability y entonces entrar en un ciclo de alimentar de manera virtuosa accountability, seguridad y enfrentar los siguientes ciclos de verdad, dolor, incomodidad y seguir la acción. Perfecto, Marcio. ¿Vamos a preguntas ahora? ¿O tenemos algo más ahí o vamos a preguntar? No. Preguntas. Vamos a preguntas. Bien, entonces voy a leer aquí algunas preguntas. ¿Cómo hacer para que todo el management entienda que una decisión ahora puede ayudar en el largo plazo sin que nos ganen las emociones? ¿Quieres tomarla? Sí, es una linda pregunta. Gracias por traerla. Porque van a ver, todas las emociones están presentes y creo que la mejor forma de hacer que podamos estar más objetivos para tomar decisiones es precisamente revelar de manera sistemática y disciplinada las emociones que las decisiones nos generan. Porque detrás de cada emoción hay una preocupación genuina por algo del futuro y por algo del negocio. Entonces, lo que podemos hacer como líderes para estimular la capacidad de toma de decisiones como equipo de liderazgo senior es explorar de manera abierta los temores que esa decisión genera y considerar esos temores dentro de los criterios de éxito de la actividad, de tal manera que la manera en que se toma la decisión y se operacionaliza la decisión considera conscientemente los escenarios de impacto que están mediando en ese temor. Lo peor que podemos hacer es asumir que esos miedos no tienen sentido e ignorarlos. Cuando ignoramos el miedo, ignoramos un consejero, pero no podemos permitir que el miedo sea el que tome la decisión o deje de tomarla. Entonces necesitamos que esos impactos salgan a la luz y conscientemente considerarlos como estrategias de control dentro de la toma de decisiones. Y yo quiero complementarte, Marce, también diciendo y definitivamente, digamos, el rol de los líderes ahorita en este momento es garantizar la viabilidad de la organización, ¿sí? Y por supuesto las emociones están ahí, hay emociones difíciles de manejar, habrá que tomar decisiones difíciles de largo plazo, de corto o mediano plazo, pero siempre uno tiene que tener presente en este momento lo que estamos buscando es poder garantizar la viabilidad de la organización, ¿sí?
y tenemos que aprender a lidiar con esas decisiones. Y una manera muy práctica a veces de poder lidiar con estas emociones a veces es, por ejemplo, hacer análisis de escenarios. Y es, si nos quedamos así, ¿qué es lo bueno de quedarnos así, lo malo de quedarnos así? Si transformamos, ¿qué es lo bueno de quedarnos así y qué es lo malo de quedarnos así? Y en esos ejercicios, esa claridad que le damos, digamos, al management team, pues dicen, oiga, sí, hay una emoción aquí, un miedo presente y todo lo que tenemos, pero si no tomamos este tipo de decisiones, pues las consecuencias negativas pueden ser muy grandes para el resto de la organización y el resto de las personas que van a quedar en la organización. Eduardo, solo quiero adicionar un punto que me parece muy valioso para complementar estas dos perspectivas y es cuando, este es un concepto fundamental, cuando el core del negocio está claro y el core del negocio lo constituyen las elecciones de qué negocio elegimos ser, podemos ser muy flexibles en las formas del negocio. Y con esto quiero decir que en toda decisión que tomemos en un escenario turbulento, necesitamos recordar quiénes somos como negocio, qué tipo de negocio somos, cuáles son los valores constitutivos de lo que somos, porque así podemos encontrar las formas de manifestar en las decisiones los futuros posibles sin perder la identidad. Entonces, honrar nuestros valores como negocio es esencial para tener más libertad en tomar las decisiones que son difíciles. Bien. Marce, ¿puedes dar un ejemplo de un plan de recuperación proactivo en una organización o en un equipo? Claro que sí. En uno de nuestros equipos, por ejemplo, hablar abiertamente es uno de los hábitos de ejecución y todos estamos comprometidos con hablar abiertamente de lo que está pasando. Pero hay veces cuando hablamos abiertamente porque usamos una forma específica o porque tenemos una presión determinada, la reacción que recibimos de ese hablar abiertamente no es una reacción, no es la reacción que se espera y es que se va a escuchar mi idea y se va a considerar, sino que alguien se molesta y me habla fuerte y me dice que no va a considerar mi punto de vista y cierra la conversación. En ese momento ocurrió un quiebre frente a lo que deseamos. O sea, deseamos poder hablar, deseamos poder discutir, debatir y utilizar lo que se dice para construir una ruta de manera colaborativa. Pero cuando ocurre eso y alguien cierra la conversación y se molesta en la conversación, estamos teniendo un quiebre del nuevo hábito. Entonces, el plan de recuperación que tenemos es que cuando eso suceda, cuando nos alejemos del hábito que hemos concertado, vamos a, en este caso, este equipo va a elevar una tarjetica que recuerda el hábito de hablar abiertamente. Y en ese momento paramos la reunión y conversamos qué pasó. Limpiamos la situación y recordamos y nos ofrecemos soporte para recordar cuál es el hábito que debemos tener. Entonces se trata de identificar cuando estamos diseñando el nuevo hábito, qué quiebres podemos tener en el futuro. Ah, no, que cuando estemos discutiendo algo que no nos gusta mucho, nos pongamos emocionales. Ok, y si eso pasa, entonces, ¿qué acordamos hacer? Es como el plan de respuesta a emergencia, hay que tenerlo listo para que cuando ocurra el evento tengamos con qué responder de manera inmediata y no nos devolvamos al hábito de no hablar, de no decir lo que hay que decir y de no confrontar lo que hay que confrontar. Y es bien importante aquí recalcar que el plan de recuperación proactiva se da en el proceso de cambio accountable y se da sobre todo cuando rompemos, digamos, los acuerdos que hemos hecho sobre los nuevos hábitos colectivos que tenemos que desplegar, ¿sí? Entonces ahí es donde, digamos, específicamente diseñamos los planes de recuperación de manera anticipada para poderlos traer sobre la mesa. Bueno, creo que ya cumplimos con el tiempo. Marce, ¿quieres decir algo ya para cerrar? Pues darle las gracias por este espacio, por acompañarnos, por hacer parte de este foro que nos permite a todos como sentirnos conectados con posibilidades. Gracias, Eduardo, por esta conversación rica que siempre provocamos cuando estamos aquí. Y solo queremos como terminar este encuentro diciendo, utilizando a Goethe en esta frase que nos encanta, todo lo que puedas hacer o creas que puedes hacer, inícialo.
La audacia tiene genio, poder y magia. Y creemos que en estos escenarios de turbulencia, lo peor, la única forma de fracasar es no hacer nada. Pero si hacemos algo, vamos a lograr algo positivo de eso. Bien, muchas gracias, Marci. A mí también me quiero agradecerles a todos los asistentes, a DNA, a mis socios, por darnos esta oportunidad. Y también a invitarlos a ustedes a que, sin duda alguna, si quieren que profundicemos en algo, les ayudemos en algo, además de la manera más desinteresada, y la verdad es eso, sí, es cierto. Por favor, no duden en contactarnos, que pues estamos en este momento como al servicio de las organizaciones que son, digamos, parte de nuestro propósito y del trabajo que hacemos específicamente. Entonces, no duden en contactarnos, que con el mayor de los gustos estamos dispuestos a ayudarles en lo que necesiten en este momento. Bien. No siendo más, entonces, pues muchas gracias a todos, y aquí tenemos un par de preguntas más que trataremos de contestarlas después pues de manera escrita, ¿vale? Gracias a los organizadores en DNA, entonces, hasta luego y que les vaya bien. Adiós. Chao.